Sí, profe. Los alumnos que están desde casa, ¿me escuchan? ¿Cómo? Pero yo no los escucho de ellos. Vamos a continuar. Primeramente un anuncio. El próximo jueves, tercer parcial, 18 horas, aulas a determinar. Son en principio las mismas que están asignadas a los prácticos. Y temas que incluye el parcial hasta el día de hoy. Teórico y hasta el día de ayer práctico. ¿Sí? Esos son los temas. Bueno, habíamos llegado en la clase pasada, habíamos visto un poco la historia del gravamen, vimos una ley extrafiscal que nos hacía caer en el ámbito de la aplicación de este gravamen, que es la ley anti-evasión, ¿cierto? Que pretende organizar todas las operaciones de los contribuyentes totales. Vimos los sujetos del gravamen, vimos el objeto, dentro del objeto era bastante tedioso uno en particular. Vimos que el artículo 1 de la ley establece 4 hechos imponibles, 2 están en el inciso A, que son los créditos y los débitos, 1 estaba en el B, que tenía que intermediar la entidad financiera, y el C, el problema, ¿sí? Que fue definido en una ley, en un decreto, en una resolución, varios dictámenes, para intentar de alguna manera graficarnos cuál era ese hecho imponible que incluía o recaía en el inciso C, ¿sí? Esta situación a la vez de estar el hecho imponible en una ley, en un decreto, en una resolución, nos llevó a pensar, y acá como estamos parados respecto al principio de legalidad, terminamos la clase donde la Corte lo analizó, dijo, che, el hecho imponible está en la ley, ¿cierto? Y mientras el decreto y la resolución no digan algo más amplio que lo que dice la ley, la manda constitucional se cumple, no se viola el principio de legalidad, ¿sí? Pero también dijimos en la clase pasada que este gravamen es, al ser transaccional, ¿cierto? De hecho, imponible instantáneo, lo que menos ve es la capacidad contributiva, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver dos antecedentes, uno en el marco del inciso C, la famosa figura del sistema de pago organizado, causa Revisco. ¿Qué sucedió? ¿De qué se trató el caso? Se trataba de un casino, ¿cierto? Casino que fue concesionario de la provincia de Buenos Aires, y el canon, el casino lo tenía que abonar una parte alícuota de la recaudación en una cuenta bancaria que indicó la lotería, eh, la, la lotería de la provincia de Buenos Aires. Y claro, en los casinos hay mucha recaudación en efectivo. Entonces, ¿qué hizo aquí Revisco? Agarró la parte alícuota y al canon, ¿no es cierto? Y se la depositó en la cuenta bancaria que por contrato de concesión estaba preestipulado. ¿Sí? Obviamente, ¿qué hizo el fisco? Vio acá que hay depósito en efectivo, esos fondos no transitaron a la cuenta bancaria de don Revisco, entonces dice acá dice que no fue utilizado. Y en su determinación de oficio por el gravamen, ¿de acuerdo? A lo cual Revisco, obviamente, articuló su defensa. ¿Y cuál fue el argumento que evaluó la Cámara? ¿A quién corresponde los ingresos provenientes de los juegos, ¿sí? La explotación de casinos, etcétera, etcétera, etcétera? Y se dieron con que la Constitución provincial reserva como fuente de ingresos para financiar el Estado, en ese caso de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es la actividad de lotería, así, juego, apuestas. Entonces es un recurso propio de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente la provincia de Buenos Aires como tal no va a salir a explotar un casino, sino que lo concesiona. Entonces ese dinero del canon que Revisco tenía que depositarlo en la cuenta, ¿a quién le pertenece?
al Estado provincial. ¿Sí? Al Estado provincial. Leyes 11.018 y 13.063. Se reserva la fuente de ingreso del Estado provincial. Con lo cual, dijo Revisco, acá yo no, este fondo no son míos, no hay capacidad contributiva, ¿cómo me vas a cobrar el inciso C del artículo de la ley? Lo cual la Cámara avaló y dijo, acá no hay capacidad contributiva, acá no se debe. ¿Estamos? ¿Por qué? Por falta de capacidad contributiva. Y tenemos otro antecedente en donde la Corte, ¿sí?, falló sobre la capacidad contributiva, pero ya no en el marco del inciso C del artículo de la ley, esta emblemática figura del sistema de pago organizado, sino que lo hizo en el marco del inciso A. ¿Y cuál eran los hechos imponibles del inciso A? ¿Cuál eran los hechos imponibles del inciso A? ¿Eh? Créditos y débitos en cuentas bancarias. Allí la Corte dijo, acá no hay capacidad contributiva. ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Está en este antecedente. Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos de los abogados, ¿estamos? Donde conforme la ley 8.480, los colegios lo que hacen es concentrar los recursos para luego distribuirlos entre los colegios departamentales. Pero toda esta estructura colegiada está afectada a fines públicos. Entonces acá no hay evidencia del marco de una actividad económica. ¿Estamos? Actividad económica que solo nos hace falta para determinar el hecho imponible del inciso C. Pero para el inciso A y B no se requiere capacidad económica, actividad económica previa. ¿Estamos? Basta que se vean observados los créditos y los débitos en una cuenta bancaria para que el gravamen ocurra. ¿Sí? Entonces dijo la Corte, en tales condiciones, los movimientos bancarios en las cuentas de la actora, ¿sí?, no pueden reputarse siquiera incidiblemente como manifestaciones de riqueza o capacidad contributiva, elementos que debe constituir todo gravamen y remite el antecedente de que el partimos, mera Miguel Ángel. Es decir, que si un gravamen yo lo pago sin que tener la capacidad contributiva, el gravamen es inconstitucional. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, tenemos dos antecedentes muy importantes de falta de capacidad contributiva. Uno fue el Revisco, ¿sí?, donde estos fondos que depositaba en la cuenta bancaria formando constitucional, en ese caso provincial, no le correspondían, con lo cual no iba a pagar impuestos sobre esos fondos que son del Estado provincial. Y en este caso, donde acá no hay actividad económica, ni siquiera el impuesto sobre los créditos y débitos que ocurre en las cuentas bancarias tiene lugar. ¿Sí? Capacidad contributiva. Dicho esto, ahora nos toca encarar el tema de las alícuotas. La ley prevé una única alícuota del 6 por mil, ¿sí?, tanto para los créditos como para los débitos que se observen en el inciso A del artículo de la ley. ¿Estamos? Y respecto de los hechos imponibles del inciso B, si ustedes recuerdan, el inciso B son todas aquellas operaciones donde los fondos no transitan en una cuenta corriente, ¿sí?, pero sí interviene una entidad financiera. ¿Estamos? En esos casos, únicamente, porque si ustedes recuerdan, el artículo 3 del decreto que complementa el inciso D del artículo de la ley establecía 4 grupos de operaciones que encuadraban el inciso D. Como un denominador es que los fondos de todo ese tipo de grupos de operaciones, ninguno presentaba una cuenta corriente bancaria. ¿Estamos? De todo ese tipo de operaciones hay una sola que se encuentra al 6 por mil. ¿Cuál es? Los pagos de las tarjetas de crédito por consumos que los usuarios de las tarjetas, ¿sí?, van y compran. Es el único hecho imponible alcanzado el 6 por mil. El resto de los hechos imponibles del inciso B, transferencia, recaudaciones, gestión de cobranza, pago de servicios, cuyos fondos no piquen en una cuenta corriente bancaria, están al 12 por mil. Doble de la alícuota. ¿Vamos? Ustedes se preguntarán, ¿por qué en un caso el 6 y en otro caso el 12? Bueno, pues si los fondos transitan en una cuenta corriente, abonaría el 6 en el crédito y después cuando me gaste ese dinero que ingresó en la cuenta bancaria, con el débito va otro 6. En suma,
El ingreso y el egreso, 6, 6, 12 por mil. Como acá no pica una cuenta corriente que cobre el 6 y el 6, directamente el movimiento queda alcanzado el 12 por mil. ¿Estamos? Y lo mismo ocurre con los hechos imponibles del inciso C del artículo de la ley. ¿Sí? Han alcanzado el 12 por mil. ¿Por qué? Porque si yo pago en efectivo, nunca usé mi cuenta, nunca hice el crédito, nunca usé el débito, doble de ámbito. ¿Estamos hasta ahí? En el inciso C del artículo 1 de la ley, fueron reencuadrados los hechos imponibles, un hecho imponible en particular del inciso A, que son las extracciones en efectivo. ¿Sí? Entonces, yo soy una persona jurídica, ¿no es cierto? Muevo la plata dentro del banco, ingresa, egresa, tributo el 6, el 6, el 6, salvo que mande uno de mis empleados a retirar dinero de la cuenta bancaria en efectivo. En ese caso, ¿qué alícuota va a estar? Al 12 por mil. ¿Sí? Esto en tanto y en cuanto no sean personas humanas, asociaciones en divisa, micros y pequeñas empresas. Es decir, que las grandes empresas, por las extracciones de efectivo, tributan el 12 por mil. ¿Estamos ahí? El 1,2%. La norma también prevé alícuotas reducidas, ¿sí? Para determinados casos, corredores y comisionistas de granos y consignatarios, entidades que operan sistemas de cuenta electrónica por Internet, las entidades que operan sistema de tarjeta de crédito, distribuidoras y droguerías. Si bien la mayor parte de las recaudaciones de este gravamen opera a través de bancos como agentes de percepción, nos podemos preguntar, che, ¿cómo sabe un banco cuando tiene que aplicar una alícuota? ¿Sí? En la medida de que un sujeto responsable encuadre en una alícuota que no es la general, que no es la residual, sino la especial, ya vimos en otros gravámenes de ese grupo, IVA, cómo funciona esto de la alícuota general y la alícuota residual. Si yo encuadro una alícuota residual, porque por ejemplo soy un corredor, ¿cierto? Debo empadronarme en ARCA como tal, en función de mi actividad, en el marco del RG 3900. Una vez que yo quedé empadronado y acredité mi actividad, ARCA elabora un padrón mensual. Ese padrón mensual se le circulariza a los bancos y ahí está la alícuota si es el 0,75 por mil. ¿Estamos? También hay alícuotas reducidas o atenuadas. Lo que antes era el 6 por mil, ahora es el 2,5 por mil. Y lo que antes era el 12 por mil, ahora es el 5 por mil, dependiendo sea el caso. 2,5 para los hechos imponibles del inciso A, crédito y débito en cuenta corriente bancaria. Inciso B e inciso C, 5 por mil, ¿no es cierto? En tanto y en cuanto se trata de los siguientes sujetos: los tributistas, las obras sociales, los beneficiarios de la ley de Tierra del Fuego, algunos beneficiarios por promoción, como promoción minera, promoción industrial, etcétera, etcétera, de las leyes de 21.608 y 22.021, y aquellos sujetos que concurrentemente tengan operaciones exentas o no grabadas en el IVA y sean sujetos exentos del impuesto a las ganancias. ¿Sí? En todos esos casos, las alícuotas se reducen a estos valores que ustedes están viendo acá. ¿Estamos? Obviamente, si soy monotributista, si soy beneficiario de Tierra del Fuego, también tengo que entrar en el marco de la RG 3900, empadronarme ante ARCA para que ARCA me informe con esta calidad, ¿sí? al sistema financiero. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, hemos visto sujeto, objeto y alícuotas. Acá no hay periodo fiscal, porque es hecho imponible instantáneo. Si hay un periodo de recaudación, que es del 1 al 7, del 8 al 15, semanal, si se quiere, y es todo lo recaudado en esos periodos, la gente de percepción debe ingresar. Y ese mismo esquema de recaudación, digamos, en 7 días, ¿sí? Debe observarse el contribuyente si incurre las figuras si no está organizado, autodeterminarlo la clase pasada también vimos que este es un impuesto muy distorsivo, por sobre todas las cosas, la cantidad de defectos, si se quiere, en la estructuración del gravamen. Con lo cual, al ser altamente distorsivo, una materia pendiente es cómo atenuamos, ¿no es cierto?, cómo modificamos los efectos distorsivos del gravamen.
Entonces, allí donde se prevé el cómputo como pago a cuenta del impuesto sobre los créditos y débitos contra otros gravámenes. ¿Estamos? El régimen general de pago a cuenta está previsto en el artículo 13 del reglamento y establece que se puede computar como pago a cuenta el 33% contra el impuesto a las ganancias o sus anticipos. Y si ese 33% de los recaudados no se agota contra el impuesto a las ganancias o sus anticipos, se puede trasladar a periodo fiscal y civil. ¿Vamos? Eso en tanto y en cuanto se encuentre el hecho imponible alcanzado del 6%. Si el hecho imponible se encuentra alcanzado a una alícuota más reducida, como la del 0,75 o la del 2,5 y el 5, el porcentaje de pago cuenta ya no es el 33, sino es del 20%. ¿Sí? Cómputo un poquito menos de pago cuenta. Paralelamente, con ese 33% en términos generales de pago a cuenta, tenemos la ley 27.264 que estableció el régimen aplicable a las pymes. ¿Sí? Ese régimen aplicable a las pymes, además de establecer por grupos de actividad o sectores de actividad, también los discrimina entre micro, pequeña, mediana tramo 1 y mediana tramo 2 en función del nivel de ingresos. ¿Sí? Este régimen PYME, a través del decreto 1101, reglamentando la ley 27.264, estableció un beneficio adicional para aquellos contribuyentes que sean micro o pequeñas empresas, categorizadas como tal en el régimen PYME. Miren ustedes, si hablamos de una industria, una pequeña empresa puede tener más de 9.000 millones de pesos al año. Entonces, hay varios sectores de contribuyentes que ingresan en este segmento. Y un beneficio diferenciado para la industria manufacturera, solo para la industria, no la minería, si es mediana tramo 1, hasta 64.000 millones. ¿Sí? Si somos contribuyentes que así estamos categorizados, tenemos un beneficio adicional. Si somos micro o pequeña empresa, podemos computar el 100% de los recaudados del impuesto sobre los créditos y débitos contra el impuesto a las ganancias de sus principios. Y acá se convertiría en una suerte de impuesto mínimo. Che, ¿cuál pago? ¿El impuesto a la ganancia o el impuesto sobre los créditos y débitos del periodo? ¿No? De los dos, voy a pagar el mayor. El menor lo aprovecho como cuenta. ¿Entiendes? Bien. Pero tiene una particularidad especial este beneficio del 100%. La particularidad es que debemos comparar el 100% de lo efectivamente recaudado, ¿sí?, por año calendario o ejercicio económico contra el impuesto a las ganancias de ese ejercicio. Y acá hay una cuestión no menor, porque si tengo un excedente no absorbido por el impuesto a las ganancias de ese ejercicio, ¿qué me dice la norma? Che, el remanente no compensado no podrá ser objeto de compensación contra otros gravámenes que no sean el impuesto a las ganancias, ¿sí?, ni reintegro, ni transferencia, ni trasladar a ejercicios futuros. Mientras que el artículo 13, el 33%, sí permitía trasladarlo a ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Si soy micro pequeña, uso el 100, si no, hago el 100 y estoy a pérdida, o tengo una parte y una parte. El entendimiento da que en realidad este beneficio no es del 100, sino del 67%. Porque el 33% que lo tengo por la norma madre, que es el artículo 13 del decreto del rey. ¿Vamos? Entonces, vamos a tener que tener separado, por una parte, el 33% de los recaudados y por la otra parte el 67%. El 33% lo puedes trasladar si no lo absorbo y el 67% sí, está sujeto a condición. Si lo puedo absorber contra el impuesto a las ganancias, no lo pierdo. Ahora, si no tengo impuesto a las ganancias para absorberlo, ahí sí lo pierdo. ¿Vamos? ¿Qué significa que lo pierdo? Si hablamos de una persona jurídica, por ejemplo, para ser más gráfico, es pérdida. ¿Vale? Esto es resultado. Mientras que el 33% no va a pérdida. El 33% queda activado como pago cuenta. ¿Sí? Ahora, si puedo absorber el 100%, el 100% quedará como pago cuenta para absorber un crédito total. ¿Estamos hasta ahí? Entonces,
Si hablamos de micro y pequeñas empresas, se podrán computar el 100, pero el 33% tiene un caminito y el 67% otro caminito distinto. ¿Estamos? Si hablamos de la industria manufacturera, tramo mediana, tramo 1, se podrá computar ya no el 100, sino el 60, y acá tenemos que hacer exactamente el mismo razonamiento. La industria manufacturera, tramo 1, el régimen PYME, ya tiene el 33% ganado por el artículo 13 del decreto. Adicionalmente, podrá computarse un 27% en el marco del régimen PYME. Ese 27% está sujeto a que haya impuesto. Si no hay impuesto lo pierde, si tiene impuesto lo podrá absorber. ¿Entiendes? ¿Sí o no? Bueno, ahora tenemos que analizar qué orden de prioridad, ¿sí? ¿Cuál uso primero? Y en un sentido económico yo estoy muy tentado a usar primero el 67%, porque si no lo uso, lo pierdo. ¿Vamos? Pero lo cierto es que ARCA, a través de un dictamen, sostuvo lo contrario. Hay que explicar un método FIFO. Supongamos que nuestro ejercicio económico es de enero a diciembre, que coincide con el año calendario. ¿Sí? Y nosotros podemos absorber, porque tenemos un impuesto a las ganancias, equivalente al 50% de lo recaudado, es decir, al 100% de lo recaudado entre enero y junio. Y no puedo absorber el impuesto a las ganancias, no me permite absorber los recaudados en julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre. ¿Sí? Ese sería el impuesto. ¿Qué hacemos en ese caso? ARCA a través de dictamen dice, tenés que aplicar un fijo. Lo recaudado en enero, tanto el 33 como el 67, es lo primero que dispones. Luego dispones el 33 y el 67 de febrero. Te lo hago el de marzo y así hasta el de junio. Entonces, en el caso de recién, el impuesto a las ganancias equivale al 50% de recaudo en ejercicio, de enero a junio, absorbimos el 33% de recaudo en junio y el 33% de recaudo y el 67% de junio. ¿Sí? Me queda el 33 y el 67 que va a ser aplicable a los recaudos entre julio y diciembre. ¿Estamos? Ahí sí tendré que hacer la apropiación. El 33% de recaudo de julio y diciembre será activo para el siguiente y el 67% va para arriba. ¿Entiendes? La norma también prevé para aquellos sujetos que no son contribuyentes del impuesto a las ganancias, como por ejemplo UTE, acuerdo de colaboración empresaria, que quién tributa por la ganancia que tienen estos contratos asociativos. Es bajísimo. Entonces, si este contrato asociativo tiene una cuenta bancaria que trae todo el impuesto sobre el crédito, ¿quién se computa como pago cuenta ese impuesto sobre el crédito recaudado? La norma también prevé los partícipes, pero también es un tope. Che, cuando vos partícipe de esa UTE, consolides el resultado, tenés que ver ese resultado de la UTE que a vos te toca, si sos 50% partícipe de una UTE, el 50% de ese resultado deberás incluirlo en tu propia DJ, y ahí calcular el impuesto marginal de ese resultado de la UTE. Ese impuesto marginal es el techo del impuesto sobre los créditos y débitos recaudado a la UTE que se podrá computar como pago cuenta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Dónde te quedaste? Decir. ¿Qué? ¿Te perdiste? ¿Dónde te perdiste? ¿En la primera parte o en la segunda parte? En la segunda parte. Bueno. Recordemos un poco el impuesto a las ganancias. ¿Quiénes son sujetos al impuesto a las ganancias? Y bueno, si hablamos de personas jurídicas, los sujetos del artículo 53 de la ley. SA, SRL, fideicomiso donde no sean fiduciarios beneficiarios. ¿Vamos? No están los contratos asociativos que transmiten. Entonces, esto sucede muy habitual, por ejemplo, en las empresas constructoras, donde hay una SA, constructora A, y una SRL, constructora B. Y cada uno por separado no pueden hacer una obra pública, entonces para poder presentarse una licitación, ¿qué hacen? Conforman una UTE, ¿cierto? Un contrato, ¿sí? Y obviamente quedan subobligados los dos partícipes, la SA y la SRL, ¿cierto? Entonces tienen una mega empresa constructora que es la UTE. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La UTE no es sujeto al impuesto a las ganancias porque no está en el artículo 53 de la ley. Entonces, ¿quién paga el impuesto a las ganancias de la UTE? Los partícipes.
¿Cómo pagan? Bueno, la UTE determinará su resultado en un balance y si cada uno tiene, suponte, el 50% en calidad de partícipe, ese resultado va a 50 y 50. ¿Estamos ahí? Bueno, a su vez la UTE, para llevar a cabo la mega obra, va a tener que abrir una cuenta bancaria para tomar los ingresos y pagar los egresos. ¿De acuerdo? Y ahí se va recaudando el impuesto. Estamos viendo justo la figura de pago cuenta. Entonces, ese impuesto que se le recauda a la UTE, ¿quién lo aprovecha? Acá la norma dice, pues participe porque son ellos que pagan el impuesto de las ganancias del resultado de la UTE. ¿Estamos ahí? Bueno, pero si la UTE tiene resultado cero, el impuesto de las ganancias que genera es cero. Sin embargo, va a tener un impuesto recaudado que le va a distribuir a sus partícipes y se lo van a tomar a pago cuenta su impuesto de las ganancias. ¿Se entiende? Entonces dice el decreto, pará. Si el resultado es cero, no le puede trasladar pago a cuenta. Porque si no, ese pago a cuenta de la UTE lo va a apropiar contra ganancia que la UTE no generó. ¿Se entiende ahí? Bien. Entonces, necesariamente, la norma establece, che, cada partícipe deberá calcular un tope máximo de cómputo a cuenta del impuesto recaudado a los contratos asociativos, que va a estar dado por la ganancia que le atribuye a cada dueño de ese contrato asociativo por la alícuota que le corresponde tributar. Ese impuesto puede ser absorbido con el impuesto sobre el crédito y débito recaudado de la. Lo que exceda, no. ¿Salió ahí? Bien. ¿Dudas? Perfecto. Y por último, tenemos una cuestión adicional con respecto al periodo de recaudación. Siempre la norma ordena comparar el impuesto a las ganancias del ejercicio contra lo recaudado en el ejercicio. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hablemos de una persona humana. ¿Cuándo tiene que ingresar los anticipos de una persona humana? Los anticipos del impuesto a las ganancias. ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo vencen los anticipos del impuesto a las ganancias de una persona humana? 5 cuotas, cada 2 meses a partir de agosto. Primer anticipo lo abona en agosto, segundo anticipo lo abona en octubre, tercer anticipo lo abona en diciembre. Esos 3 no hay problema. El problema son los otros 2. El de febrero y abril del año siguiente. Si yo tengo impuesto recaudado del ejercicio por el cual voy a calcular el impuesto a las ganancias y me sobra para compensar anticipo 4 y 5, no hay problema. ¿Dónde están empezando a ver el problema? Con el impuesto recaudado del año siguiente por la parte del 67% para compensar los anticipos 4 y 5. Estas son las ganancias del periodo fiscal inmediato anterior, no del periodo de explotación. ¿Me voy a entender? ¿Me voy a entender? ¿Sí? Entonces, ¿voy a poder computarlo? Sí, pero el 33%, el 67% no, porque el 67% la norma dice expresamente el importe efectivamente ingresado por ejercicio contra el impuesto a la ganancia del ejercicio. Fin. Pero esto aplica al 67%. El 33% de la norma madre no tiene esta restricción. ¿Y cómo opera el pago cuenta? Bueno, yo me puedo computar el impuesto sobre el crédito y débito recaudado hasta el último día del mes inmediato anterior del vencimiento. Entonces, en el ejemplo de recién, el cuarto anticipo me vencería en febrero, supongamos 13 de febrero. ¿Sí? Lo recaudado de enero, por más que sea del año siguiente, el anticipo, yo me lo puedo utilizar para computar el anticipo, con la parte del 33. ¿Entendió? Con la parte 67 no. ¿Dudas? Bueno, hasta aquí vimos 2 regímenes de pago cuenta. En general, el 33% si la alícuota es del 6, 20 si la alícuota es menor, y no tiene muchas restricciones que digamos. El del régimen PYME, para varios contribuyentes, que pensar como micro pequeñas, pueden computarse 100, si no quieren facturar es 60. Pero ese 100 y ese 60 no es bruto, sino que hay que traerle el 33 que ya tiene sus propias reglas. ¿Sí? Lo que me quede, sí encuadro en todas estas restricciones. ¿Sí? Y hay un tercer
pago a cuenta que está dado por el decreto 394. Ese decreto autoriza computar una parte alícuota del impuesto sobre los créditos recaudados contra las contribuciones a la seguridad social. Y esto viene prorrogándose todos los años del año 2023. Y rige hasta el 31 de diciembre del 2026. Ojo que en el 2025 también regía hasta el 31 de diciembre del 2025. Y en el 2024 también regía hasta el 31 de diciembre del 2024. Vale decir que se viene prorrogando año a año. Pareciera, la norma no lo dice, pero pareciera que vino para quedarse. ¿Quiénes nos pueden computar? Las microempresas. ¿Sí? Si yo ya no soy micro o pequeñas, tengo que ser micro para poder computármela. ¿Estamos? Microempresas. Recién habíamos visto que teníamos micro, pequeña, tramo 1 y tramo 2. Bueno, acá solamente las micro. Ya se restringe bastante. Si hablamos de comercio, ingresos hasta 1.700 millones de pesos. Igual son o cancelar una partecita de la contribución a seguridad social contra este gravamen. ¿Sí? ¿Qué partes se pueden computar contra contribuciones a la seguridad social? Primero que nada, ¿saben lo que son las contribuciones a la seguridad social? Sí, algo charlamos con uno que hace la ventana de la computación. ¿Vamos? Las contribuciones es un impuesto a la nómina salarial que el empleador calcula sobre los sueldos brutos que paga a sus empleados, que suele rondar aproximadamente el 21%, si recuerdan, el PUS. ¿Sí? Las contribuciones a la seguridad social. Eso está a cargo del empleador. El empleado está a cargo de los aportes. Esto se puede computar contra las contribuciones, no contra los aportes. Primera aclaración. Segunda cuestión, ¿cuánto? Bueno, establece dos puntas, de los dos, el menor. Se puede computar el 30% de lo recaudado contra el 15% de las contribuciones. ¿De los dos? ¿Sí? Si 30% de lo recaudado me da para absorber el 100% de las contribuciones, no, te puedes computar solamente el 15%. Ahora, si lo recaudado me da 5% de las contribuciones, no solamente el 5%, no llega a ser el 15%. ¿Estamos? Recién vimos para el impuesto a las ganancias que es recaudado por ejercicio en el calendario y el último acá es mes de recaudación contra mes de devengamiento. No hay tutía. ¿Okay? Entonces, los sueldos de abril, que se suelen pagar del 1 al 5 de mayo, voy a tener que hacer la comparación con lo recaudado en abril. ¿Sí? Es percibido impuestos sobre los créditos y débitos contra sueldos devengados que le generen la contribución a abonar los días. ¿Estamos ahí? El hecho de que una micro se compute este pago a cuenta contra las contribuciones no impide que lo pueda hacer en el marco de los otros dos regímenes. Los otros dos regímenes también subsisten. ¿Estamos? Entonces, una microempresa puede computarse el 33% por el artículo 13 del decreto de la ley, puede computarse este 30% de lo recaudado, ahí tenemos un 67%, y el otro 33% que quedaría o que subsistiría lo puede computar en el marco del régimen PIN, es decir, por tres regímenes diferentes. ¿Vamos? Y no son incompatibles entre sí. Lo que sí hay que traer a colación las conclusiones de ARCA en el dictamen que dijimos para el régimen PIN. Acá tengo que aplicar un FIFO. Entonces, el mes de enero, primero que haré, cancelar las contribuciones de seguridad social. Supongamos que podemos absorber el 30%, me queda el 70% acá. Tengo que seguir compensando, sí, pero sigo agotando lo recaudado en enero. Ese 70% será 33 en el marco del artículo 13 y lo que me sobre en el marco del régimen. Luego allí podré pasar a analizar lo recaudado en febrero. ¿Sí? Así sucesivamente. ¿Entiende? Sí, la condición formal para poder usufructuar este régimen de compensación es que la cuenta bancaria esté abierta a nombre del empleador. Y acá, a contrario de lo que prevía el otro régimen de pago cuenta de las pymes,
se disocia un contrato asociativo, si tiene impuestos recaudados y no tiene empleado, no se le puede pasar a sus partícipes para que paguen la contribución a la seguridad social. ¿Por qué? Porque la norma no prevé. Aparte que no lo prevé, establece esta restricción. Será condición para el cómputo del beneficio que la cuenta bancaria donde se percibe el impuesto esté a nombre del empleador. ¿Entiendes? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos entonces ahora a pasar con el régimen de las exenciones. La norma prevé, la ley, prevé solo 4 exenciones. La primera es el Estado en todos sus niveles. ¿Sí? Pero infiero que ustedes habrán oído hablar de empresas y sociedades del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, la fábrica de aviones, FADEA, está ahí también a Carlos Paz, ¿sí? Es una empresa del Estado. Si es una empresa del Estado, ¿cómo está frente al impuesto sobre los créditos y débitos? Bueno, la misma norma lo prevé, quedan excluidos los sujetos del artículo 1 de la 22016, y ahí están, por casualidad, todas las empresas y sociedades del Estado. Es decir, que todas las empresas y sociedades del Estado, ¿sí? Sí son contribuyentes del impuesto. Luego será la provincia de Córdoba, luego su gente autárquico, luego será el Estado Nacional, pero sí las empresas, ¿sí? Y sociedades, por más que tengan participación estatal. La segunda exención es para los créditos y débitos en cuenta bancaria correspondiente a misiones diplomáticas y consulares. Es muy específica. ¿Estamos? La tercera exención sí es muy interesante. Noten ustedes cómo se exime. Están exentos los créditos en caja de ahorro o cuenta corriente, hasta la suma del sueldo del personal en relación de dependencia o de jubilaciones y pensiones, y los débitos en dicha cuenta hasta el mismo importe. Pregunta, la tercera exención de las 4 que establece la ley, ¿a quién estaría beneficiando? ¿A quién? ¿Empleador? Ah, sí, al empleado. ¿Por qué al empleado le beneficia? Porque como está redactado, está exento los créditos en cuenta corriente. ¿Y para quién representa un crédito el pago de un sueldo? Empleado. Cuando ingresa el sueldo, por un crédito, eso se exime. Y después se exime el débito, pero con el límite del sueldo. ¿Estamos? Entonces, la tercera exención que prevé la ley está en favor del empleado. No obstante ello, hay una excepción en esa dirección y está prevista en el punto 2 del apartado A del anexo 10 del RG 2111. ¿Sí? Ese punto 2 del apartado bla, 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 sí aplica al empleador. Es una exención a favor del empleador. ¿Estamos? Que opera únicamente si es persona humana o sucesión indivisa y paga los sueldos mediante una caja de ahorro. Si es persona jurídica, el pago de sueldos por parte del empleador sí tributa este gravamen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, ¿Cómo es tu nombre? Valentín. ¿Dudas? ¿Estamos bien? profe, ¿Estamos bien? ¿Sí? Y la cuarta exención, ¿sí? Que prevé la ley, cuarta y última, es para aquellos casos donde un sujeto tiene inmuebles alquilados, la renta que genere ese, esa actividad, pagar impuestos a las ganancias, pagar legados, bla, 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 bla. Pero no sé si habrán escuchado hablar de los beneficios del REL, registro de contratos de alquileres, inmuebles. Si un inmueble está inscrito, el contrato de alquiler de un inmueble está inscrito en el REL, que es un organismo, es un registro que lleva ARCA, ¿sí? Tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales exime el inmueble, ¿no es cierto?, que sea casa habitación alquilado. En el impuesto a la ganancia, la renta,
partir del periodo fiscal 2026 está exenta y desde el periodo fiscal 2025 para atrás admití una deducción de los ingresos del 10%. Y en el caso del régimen simplificado, ustedes saben que en el régimen simplificado tengo más de 3 fuentes de ingresos que excluidos, no puedo ingresar. ¿Sí? Bueno, si yo tengo 6 inmuebles alquilados, casa, habitación, datos registrados en el RELI, y una fuente de ingresos, porque tengo 2 más. ¿Recuerdan eso? Bien. Esta exención a esos ingresos de esos inmuebles destinados a casa habitación que se adquieren cuyo contra que están registrados en el RELI no tributan impuestos sobre los créditos. ¿Sí? Y claro, son 4 exenciones previstas en la ley y se faculta al Ejecutivo establecer otras exenciones. Además, se establece que no son aplicables exenciones objetivas ni subjetivas, como el artículo 3 de la 1656, la ley de Tierra del Fuego, ¿cierto? Pero ustedes calculen que habrán escuchado ahora el fallo Santos Seguros en cuanto al servicio de medicina prepaga frente al IVA. Bueno, reconoció que la franquicia, digamos, de las entidades sin fines de lucro, en este caso de leyes mutuales, sí prevalecían sobre la gradualidad que establecía el norma del IVA. Esa misma jurisprudencia, a mi modo de ver, también resulta aplicable para el impuesto sobre los créditos. A través de una regla de 3, sí. Se aplicó para el IVA, se aplica para el más allá de lo que establece la norma, que no resultan aplicables otras exenciones generales como Tierra del Fuego, bla, bla, bla. Y habíamos dicho que se faculta al Ejecutivo establecer más exenciones. Entonces viene el decreto 380 en su artículo 10 a establecer una serie de exenciones. Entre ellas, las cuentas que utilicen de forma exclusiva y afectado 100% al desarrollo de su actividad de la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio, las organizadas, las cajas de valores y entidades de liquidación y compensación de operaciones, es decir, las bolsas de comercio, ¿sí? Las casas y agencias de cambio autorizadas por el Central, fondos comunes de inversión financiero, fideicomisos financieros y cooperativas escolares. Vale decir, por ejemplo, nos concentremos en un agente de bolsa, una entidad de liquidación y compensación de operación. ¿Cómo funciona un agente de bolsa? Bueno, el agente de bolsa recibe dinero de los inversores, ingresos que no son propios. ¿Digamos? Esos ingresos que no son propios los administra por parte de institución de un tercero y van a parar en una cuenta que se llama cuenta recaudadora, abierta a nombre de la bolsa. ¿Sí? En esa cuenta recaudadora no ocurre el impuesto sobre los créditos y débitos porque la gente de bolsa está manejando dinero que no le pertenece. Paralelamente, en la gente de bolsa, por ejemplo, tiene que tener una cuenta bancaria normal, tradicional, donde allí sí harán sus propios ingresos y efectuará sus propios gastos de funcionamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bueno, esa cuenta de la gente de bolsa que es propia, que maneja ingresos y egresos suyos, sí tributa el impuesto sobre el crédito de débito. La dispensa ocurre para la cuenta recaudadora. ¿Por qué? Porque ahí moviliza la gente de bolsa dinero que no le pertenece, sobre todo los inversores. ¿Entiendes? ¿Qué más se exime? Se exime transferencia de fondos, salvo mediante cheques, con destino a cuentas bancarias abiertas en nombre del ordenante de tales transferencias. ¿A quién se estaría eximiendo acá a través del artículo 10 del decreto? ¿Qué situación se estaría eximiendo? Transferencias propias. Tengo 2 cuentas bancarias, transfiero fondos de una cuenta que me pertenece a otra cuenta que me pertenece. Exacto. Eso soy yo mismo. ¿Estamos? Salvo que lo haga por cheque. Si yo libero un cheque de mi banco en Galicia y lo acredito en mi Banco Nación al cheque, ahí voy a sufrir un proceso. ¿Sí?
los restantes casos de transferencia de fondo entre cuentas que pertenecen al mismo sujeto, estamos, no tributa el impuesto. Por más que sea de cuenta corriente a cuenta corriente. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque resulta aplicar esta exención. Ahora, esta exención establece la norma que no regirá cuando las cuentas pertenezcan a más de una persona jurídica. ¿Por qué piensan ustedes que la norma establece esta restricción? Supongamos, ¿cómo es tu nombre? Manuel. Manuel. Manuel S.A. Marcelo Santiago S.R.E. ¿Sí? ¿Vamos? Abrimos una cuenta en conjunto donde somos los dos cotitulares. Y resulta ser que él es mi principal proveedor. ¿Qué estaría tentado a hacer yo para evitar el pago de impuestos sobre crédito y débito? Abrir una cuenta en Banco Galicia, transferirme los fondos en la cuenta que tengo con Manuel. Manuel, cuando quieras, puedes usar ese fondo. Y nadie tributaría el impuesto sobre crédito y débito. En ese caso, se estaría utilizando la figura como un sistema de pago organizado. ¿Estamos? Entonces, si la cuenta que está en condominio pertenece a más de una persona jurídica, ¿sí? La exención no opera. ¿Vamos? La norma hace referencia a personas jurídicas. Y si fuéramos personas humanas y él fuese el principal proveedor, ¿está exento? El primer dictamen que vimos de AFIP en su momento dijo, che, las transferencias entre cajas de ahorro que no genere movimiento en la cuenta corriente, en tanto no se empleen como un sistema de pago organizado, no genera el impuesto. Che, yo estoy implementando un sistema de pago organizado al abrir persona humana contra persona humana, una cuenta bancaria de dominio, para pasarle los fondos a sus facturas, yo no pago. Ahora el ARCA, por más que la norma diga persona jurídica, a una persona humana y le voy a decir, vos acá aplicás. Si tienes organizado, me debes grabar. ¿Entendió? Ahora bien, vimos la excepción que es en caso de persona jurídica. Pero ahora vamos a ver la excepción de la excepción. ¿Cómo? Sí. No. Hay que estar en la realidad económica. Si Manuel es mi principal proveedor, tengo un toco así de factura que pagarle. Yo nunca le liberé un cheque, nunca le pagué una transferencia a su propia cuenta. Tenemos una cuenta en condominio, yo paso de uno al otro. Yo soy el único que fonde esa cuenta y él es el único que gasta. Que se tira que se va. Es muy pobre. ¿Eh? ¿Vamos? Después vamos a jornar, che, gastamos los dos, yo gasto menos que él gasta más que yo, lo que más que gasta él es parecido a las facturas que me dio, ahí la complica un poco más, pero el concepto sigue siendo el mismo. Es un poco organizado. ¿Entiendes? Entonces, transferencia entre cuentas está exenta, salvo que las cuentas pertenezcan a más de una persona jurídica. Esa es la primera excepción y ahora la segunda excepción de la excepción. Salvo útil y contexto de colaboración empresarial. ¿Por qué? Ya que hablamos de uniones transitorias, habíamos visto que dos empresas se juntaban para hacer una UTE para llevar a cabo una mega obra. Y bueno, hay que fondear a la UTE. Entonces, si los partícipes fondean a la UTE no es persona jurídica. Y los partícipes, habíamos dicho que era una SA y una SRL, son otras dos personas jurídicas. En principio debería pagar por esta excepción de la exención, pero nuevamente se restablece la exención. ¿Por qué? Porque el fondeo a la UTE y el retiro, como es el mismo partícipe que lleva a cabo la operatoria, ahí se vuelve eximio. ¿Entiendes? En la jerga, las UTES es una extensión de las personas jurídicas, es una extensión de sus partícipes. Y de hecho, así se tratan el impuesto a las ganancias. La ganancia de una UTE tributa a sus partícipes. ¿Sí? Entonces, acá es exactamente el mismo análisis. ¿Estamos hasta ahí?
Bueno, también se exime los débitos originados por el propio impuesto, es decir, acá no se produce un efecto en cascada, ni los SUNAT, ni mucho menos. También están exentos los débitos por el propio impuesto. Se eximen los créditos y débitos por contrasiento u errores. ¿Sí? El banco no está obligado a recaudar y si después devuelve los fondos, devuelve lo recaudado. Eso ocurre. Y se eximen los créditos en cuenta corriente por exportación. Entonces acá tenemos que analizar qué son las exportaciones, cuando hay exportaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí he citado un dictamen que es el 47 del año 2013. Se trataba de una sociedad que llevaba a cabo, desarrollaba servicios en el país para ser utilizado, explotado, consumido en el exterior. Entonces, dice, che, cuando se habla de exportaciones en el impuesto sobre los créditos y débitos, exportaciones de bienes o acá en este caso que haría una suerte de exportación de servicios también ocurre. El fisco en ese dictamen 47-2013 dice no aplica para las exportaciones de servicios. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces solamente las exportaciones de bienes tienen la exención del impuesto sobre los créditos. No obstante ello, si ustedes recuerdan, en el año 2019 entró en vigencia una nueva redacción del artículo 10 del Código Aduanero. En ese artículo 10 se institucionaliza la figura de exportación de servicios de una manera idéntica a lo que son las exportaciones de bienes. Entonces, las conclusiones de este dictamen 2013, ¿cierto? Del año 2013, perdieron vigor. ¿Por qué? Porque a partir del 2019 inclusive las exportaciones de servicios se equiparan a exportaciones de bienes. Cuando la norma exime a los ingresos por exportaciones, no diferencia si es servicios o bienes, es a todas las exportaciones, con lo cual a partir de 2019 los ingresos por exportaciones de servicios también están exentos de gravamen. ¿Se entiende? ¿Qué más se exime? Bueno, las transferencias que no generan movimiento en la cuenta corriente cuando se trata de una persona humana o una persona del exterior y se identifica el beneficiario. Vale decir que las transferencias entre caja de ahorro de personas humanas están exentos del impuesto. ¿Estamos? ¿Qué pasa si una persona jurídica o una persona humana pide un préstamo al banco y el banco le acredita los fondos en la cuenta bancaria? ¿Cobrará o no cobrará el impuesto? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Vos? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Florencia. Cuando un préstamo bancario se acredita en una cuenta corriente, ¿se encuentra alcanzado por impuestos sobre los créditos y débitos? No. ¿Por qué no? ¿Eh? Se eximen los créditos en una cuenta corriente originada en préstamo bancario y los débitos y créditos originados en renovación de la misma. ¿Sí? Esto más allá de pensarlo como una suerte de fomentar los préstamos, no encarecerlos, en realidad tiene un trasfondo que ayuda al entendimiento de la mecánica de este grado. Nosotros tenemos una cuenta bancaria, ingresa el dinero por una venta y tributa el crédito. Luego pago algo con ese dinero que me ingreso y tributa el débito. El préstamo no es una venta, es un desembolso de un préstamo. ¿Sí? Va que la redundancia. Que ingresa en la cuenta. ¿Estamos? ¿Cómo voy a pagar ese préstamo? Con los otros ingresos que ya tributaron mi crédito. Estarían duplicando el crédito. Estos son los créditos. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo vaya a pagar cada cuota de ese préstamo, entonces la disposición de los fondos que están en la cuenta bancaria, allí sí ocurre el impuesto sobre los débitos. Entonces, si al flaco yo le presto dinero y le cobro el impuesto sobre los créditos y débitos, le voy a cobrar 3 veces.
cuando le ingrese el monto del capital a la cuenta bancaria, cuando le ingrese el dinero por la venta que hizo para que después pagarme la cuota y cuando... ¿Entiendes? Esa es la mecánica que uno en su cabeza tiene que, de alguna manera, estructurar para poder comprender mejor este gravamen. Ya lo vamos a hacer. Bueno, a continuación no me lo vamos a hacer. ¿Qué más se exime? Los créditos originados en adelanto de fondo por descuento de documentos, cheque recibido al cobro, etcétera, pero va a estar eximido cuando el banco acredite en la cuenta corriente el importe de la gestión de la cobranza. ¿Entiendes? Bajémoslo a tierra. Voy con un cheque, ¿sí? Al banco. Si este cheque me lo emitió, ¿cómo? Marcela. ¿Marcela? Marcela. Es mi cliente, me emitió este cheque, no lo puedo esperar por 25 días, anticípeme los pagos. El banco dice, bueno, pero el cheque es por un palo y medio, te voy a anticipar un palo 480, los otros 20 no hay ningún problema. Y esos fondos me lo acrediten en la cuenta base. En ese caso, el crédito no va a estar grabado. ¿Por qué? Porque cuando llegue ese cheque de vencimiento, el banco va a hacer la gestión de cobro, le va a debitar a Marcela, me lo va a acreditar a mí en la cuenta bancaria, allí sí va a ocurrir el crédito y luego el banco se lo cobra, se va a cobrar el débito. Si esta canción estuviese, en ese caso el principio de los fondos de un cheque no vencido, limitaría 3 veces. ¿Entienden? ¿Sí o no? Bien, sí, sí. Por supuesto, ¿por qué? Porque los intereses, ¿vos qué haces con esos intereses? Hay que pagar. Y se supone que la estructura de gravamen está idealizada para que tus ingresos por tu actividad económica y tus egresos, los cuales incluyen los intereses del préstamo, tributen. ¿Entiendes? Bueno, también están exentas las cuentas bancarias abiertas por los sujetos de minería, energía eólica, bosques cultivables, de unas condiciones establecidas por esas leyes que no tienen sentido. ¿Qué más está exento? Y acá sí cambia un poquito de redacción. Se eximen los créditos y los débitos por suscripción y rescate de fondo común de inversión, siempre que la titularidad de la cuota parte de esos fondos coincidan con el titular de la cuenta corriente. Cuenta corriente en donde ocurre el débito y crédito por la suscripción y rescate del fondo. ¿Qué se exime en esta exención? ¿Cómo? ¿Eh? Exacto, salvo por la diferencia, por la rentabilidad del fondo. ¿Y qué esa rentabilidad del fondo no va a pagar? ¿Qué va a pagar? La suscripción y el rescate de fondos comunes de inversión se exime sin identificar si rescato capital o rentabilidad. Punto número uno. Punto número dos, puede ocurrir que Marcela es mi cliente, yo le tengo que cobrar un dinero y ella dice, lo tengo en un fondo. Consigo el fondo común de inversión. Si era suscribir, no pago, cuando yo lo recibo y lo rescate, no pago, estaría evitando el pago de impuestos al débito. Por eso la norma establece ese requisito. Tanto la suscripción como el rescate debe coincidir con el titular de la cuenta donde se debita y se acreditan. ¿Para qué? Para no utilizarse como un sistema de pago realizado. ¿Entiende la mecánica? Acá ya no solamente es promocionar la rentabilidad del fondo para que no tribute la rentabilidad, sino también para evitar que se utilice como un sistema de pago organizado. ¿Sí? ¿Qué más se exhibe? Débitos y créditos en caja de ahorros
excepto para las operaciones del artículo 1, inciso B. Es decir, que las cajas de ahorro no tributan por el inciso A, crédito y débito. ¿Estamos? Sí tributan por el inciso B. Un ejemplo típico del inciso B, ¿cuál sería? Cuando un banco hace una gestión de cobranza, que los fondos no pasan a cuenta corriente, sino que mueren en una caja de ahorro, ¿cuál sería? Nunca oyeron o se consultaron qué pasa si puedo, primero, ¿puedo acreditar un cheque en una caja de ahorro? La respuesta es que sí. Pregunto, si yo acredito un cheque en una caja de ahorro, ¿qué está haciendo el banco? Una gestión de cobranza. Y si hace una gestión de cobranza que encuadra en el inciso B del artículo de ley, ¿cuánto piensan ustedes que me va a cobrar de impuestos sobre los créditos de débito por haber depositado un cheque en una caja de ahorro? Lo vimos recién. Entonces, por mí, ¿no? Entonces, dos respuestas. Primero, ¿se puede posicionar un cheque en la caja de ahorro? Sí. ¿Cómo queda con impuestos de crédito y débito? Y como una gestión de cobranza que yo formo una persona que tiene una cuenta corriente, la alícuota no va a ser del 6, será del 12. Después, cuando yo me gaste los fondos, que eso que presenté en la caja de ahorro, ahí ya no va a tributar el impuesto. ¿Se entiende? También se eximen de los débitos y créditos cuyos titulares sean las entidades religiosas, beneficiadas por el inciso E del artículo 20 de la ley de ganancia. Se exime, y acá volvemos a algo parecido al Fondo Común Inverso. Se eximen los débitos en cuenta corriente por aquellos fondos destinados a constituir plazos fijos. Y piensen en los plazos fijos transferibles o plazos fijos intransferibles. En el mismo banco que se haya abierta la cuenta bancaria de lo que se dedican los fondos y los créditos por la acreditación del mismo a su vencimiento. Ahora, la exención procederá si a la fecha de vencimiento o cuando vence la renovación, la totalidad del plazo fijo es acreditado en la cuenta corriente titular. ¿Entendió o no? Se exime la inversión en plazo fijo en tanto en cuanto sea un plazo fijo intransferible. ¿Por qué? Porque si es un plazo fijo transferible, ¿sí? Yo lo puedo utilizar como si fuera todo organizado. Marcela, mi principal cliente, me debe un poco así de factura, en vez de pagarme con dinero, me paga con el plazo fijo. Yo lo único que tengo que hacer es crear el plazo fijo de vencimiento para que se me dé los fondos. ¿Entiendes? Se exime las cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para el desarrollo de actividades de distribución de diarios, revistas y afines, ¿sí? Como decir, por ejemplo, los clientes de la bola interior que distribuyen el diario, eso, quedan exentos sus cuentas bancarias. Es una suerte de permitir flexibilizar la bancarización de la compraventa de inmuebles. Se estableció una exención en el año 2018 que dice así: se encuentra exento los débitos y los créditos, débitos y créditos, en cuenta corriente, proveniente de la transferencia del dominio de inmuebles a título oneroso. Estamos hablando del precio de venta del inmueble, ¿sí? Siempre que los titulares de la cuenta sean residentes del país y el bien sea debidamente identificado. Es decir, que si yo vendo un inmueble, supongamos $300.000, lo que antes de esta exención, ¿qué me había tentado? Che, $300.000, si yo lo bancarizo, me van a cobrar el impuesto. Entonces lo muevo en atractivo. Pero claro, hay que movilizar una valijita de $300.000. ¿Vamos? Bueno, a efecto de poder bancarizar la venta, el precio de la venta de un inmueble, se estableció esta franquicia, ¿sí? Pero aplica a las personas humanas y antes de depositarlo, tienen que ampliar los fondos en la cuenta bancaria, tengo que ir al oficial de cuenta y decir, che, mira, vendí este inmueble, acá está la escritura, con esta fecha cierta, no me des una fondo, no me cobro.
Tiene que hacerse ese trámite ante la opción de cuenta del banco para que no lo recaude. ¿Se entiende? ¿Qué más se exime? Bueno, todo lo que sean las cuentas recaudadoras, las billeteras virtuales, se exime del impuesto sobre los créditos y débitos. ¿Por qué? Porque una cuenta recaudadora, lo mismo que vimos recién con los agentes de bolsa que mueve dinero de terceros, bueno, una billetera virtual tiene dos cuentas. Una que es recaudadora, donde moviliza todos los movimientos, ingresos y egresos del dinero de sus clientes, y una cuenta propia. Cuenta propia, donde paga los sueldos, cobran las comisiones, eso está grabado. Pero la cuenta recaudadora, las billeteras virtuales, se exime. También se eximen las billeteras virtuales para las personas humanas. ¿Estamos? Si una persona jurídica que tiene una billetera virtual va a tributar el impuesto sobre el crédito y débito como cualquier hijo de vecino. ¿Entienden? ¿Sí o no? Se eximió a partir del año 2021 los créditos y débitos cuyos titulares sean monotributistas. ¿Sí? Es decir, que yo por ser monotributista no debería sufrir en mi cuenta corriente el impuesto sobre los créditos y débitos. ¿Estamos? Para lo cual tendré que adherirme, inscribirme en el registro que establece la RG 3900 para que ARCA informe que calidad de monotributista toda la entidad financiera y así me recaudo mi grado. ¿Sí? Bueno, aquellas empresas que tienen como objeto principal la celebración de contrato de leasing también quedan exentas de impuestos. Y aquí hay una cuestión bastante interesante. La norma, el decreto reglamentario en este caso, dice que las exenciones previstas, todas estas que hemos estado viendo, ¿sí?, tendrán vigencia siempre que no sean utilizadas para excluir de tributación a operaciones que resultarían grabadas para otros sujetos no beneficiados por las normas. Y esto complementa este diseño de sistema organizado que quiso evitar el decreto, esto se fijo, y en la medida que no transfiera, una inversión en la medida que no transfiera, ¿sí? Lo que vino a hacer esto es justamente no se trasladen exenciones para determinados sujetos. ¿Estamos? Y ahí yo le dejo una referencia, un antecedente jurisprudencial de fallo de Cámara del año 2019. Cooperativa de vivienda, crédito y consumo, dinámica limitada. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ahí la cooperativa? La cooperativa tenía sus asociados y la cuota la cobraba mediante cheque. ¿Qué pasaba si los cheques los depositaban en la cuenta bancaria de la cooperativa? ¿Qué podría haber pasado? ¿Eh? No se ocurre. ¿Qué podría ocurrir si la cooperativa cobraba los cheques en su propia cuenta bancaria? ¿Exento por qué? Solo las cooperativas escolares están exentas. El resto de las cooperativas, no. Entonces, si una cooperativa no es exenta, ¿qué pasa si el crédito un cheque en su propia cuenta bancaria? Está grabado. Entonces, ¿qué hizo la cooperativa? Esos cheques que recibía sus asociados los depositó en un ALEC, un agente de bolsa. Y cuando la cooperativa deposita ese cheque en la cuenta recaudadora, el agente de bolsa. Ahí es tributa o no tributa. No tributa. No tributa. Acto seguido, una vez que la cooperativa ya tenía los fondos en la cuenta recaudadora de la ALEC, ¿qué hizo? Dame 10 cheques, la plata que tengo ahí en la cuenta comitente, porque tengo que pagarle a 10 proveedores. Y cuando la plata salió de la cuenta recaudadora, ¿tributó o no tributó? ¿Eh? ¿Tributó o no tributó? El cheque fue el proveedor de la cooperativa, los fondos se debitaron de la cuenta recaudadora de un agente de bolsa, que la cuenta recaudadora, ¿cómo está? Exenta. Entonces, los débitos por esos cheques a favor de la cooperativa que salieron cuando la cooperativa se gastó el fondo, ¿cómo estuvieron? ¿Grabados o no? Exenta. ¿La cooperativa pagó gravamen? No. Fue el fisco, nuestra maniobra le hizo la determinación de oficio. ¿Estamos? La cooperativa, ¿qué hizo? Che, pero yo usé una operatoria legal, había una cuenta comitente, la fondié, ¿sí? Y a partir de ahí
dispuse, y si eso está exento, pero claro, la norma dice las exenciones tendrán vigencia en la medida que no sea utilizada para excluir de gravamen a sujetos a los cuales no les resulta aplicar. ¿Sí? Y es más, quedó acreditado que la cooperativa depositaba los fondos y automáticamente emitía cheques a favor de sus proveedores. O bien los invertía 1 o 2 días, los rescataba la inversión, la rentabilidad era casi cero y automáticamente pagaban los proveedores. Entonces se usó ese sistema como un sistema de pago organizado con la intención de evitar el pago de gravamen. Y la Cámara confirmó el criterio. ¿Entienden? ¿Sí? Después vamos al anexo 10.b del RG 2111, donde se establecen una serie de excepciones o dispensas de gravamen también. ¿Sí? O sea que noten ustedes. Las exenciones están en la ley, en el decreto y también en una resolución. ¿Qué se dispensa de gravamen? Las compensaciones a los deudores y acreedores entre empresas por operaciones entre sí. ¿Qué casos estarían exceptuando de gravamen? ¿Florencia? No tenemos ni idea. Supongamos que Marcela es mi cliente y yo a su vez soy su cliente. Y ella me emitió una factura de 150 y yo le emití una factura de 139. ¿A qué le voy a pagar si después no? Entonces, ¿qué digo yo? Esa compensación. ¿Entiende el sistema todo organizado? La norma que dice no alcanzado las compensaciones de saldo deudor y acreedor entre empresas. ¿Entienden? Esto ya perdió bastante vigor con toda la informatización de los tipos de pago, de servicios, de entidades financieras y demás, pero establecía que no estaba alcanzado el pago de obligaciones tributarias, inclusive de recursos de seguridad social, mediante depósito en bancos. Hoy Arca esto lo admite, con todo esto prácticamente impugnado. ¿Qué más? Está exceptuado del pago el usuario en efectivo ante banco por servicios públicos prestados por las empresas. A lo sumo puedo ir a un Rapipago a pagarle la boleta de luz, gas, agua, pero un banco ya no me puede más. ¿Sí? Y está muy fomentado, me están canales virtuales para pagar este tipo de factura, con lo cual estos dos franquicias ya prácticamente. ¿Qué más se encuentra alcanzado? Los débitos en cajas de ahorro destinados al pago de servicios públicos, privados y otras erogaciones que corresponden a gasto para uso o consumo particular. ¿Qué se franquicia aquí? Bueno, habíamos dicho que los débitos y los créditos en caja de ahorro, si SOA del artículo de la ley, las cajas de ahorro se exentan. ¿Vamos? Vimos también que las transferencias entre cajas de ahorro de Marcela a Marcelo también están exentas. ¿Y por qué se eximía? Porque las cajas de ahorro, por los hechos imponibles del inciso B del artículo 1 de la ley, no se exceptuaban. ¿Estamos? ¿Y qué hace un sujeto cuando paga servicios públicos, privados, alguna factura de su caja de ahorro? Está instruyendo al banco para que pague por cuenta y orden de, que es un hecho como los fondos no fueron acreditados en una cuenta corriente, sino que en una caja de ahorro, encuadra en el inciso B del artículo de la ley. ¿Estamos? A través de este postulado checa el pago de servicios públicos, impuestos, pago de facturas que hagan en caja de ahorro, por esta excepción no tenemos. ¿Entiendes? ¿Sí o no? La gestión de cobranza de títulos públicos, sea una inversión local del exterior y los dividendos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo entrar al Banco Santander, puedo abrir una cuenta comitente, en esa cuenta comitente puedo tener acciones de Telecom, y las acciones de Telecom me pueden pagar un dividendo. ¿Sí? Bueno, por esta dispensa, el crédito por ese dividendo no va a tributar el cheque. Esto sí es una herramienta para fomentar la inversión financiera. ¿Estamos? Y si hablamos de títulos públicos, los títulos públicos pueden tener ventas, compras, y los títulos públicos también pueden reconocer un cupón de pago de una renta. ¿Estamos? Sea que vendí un título público o sea que tuve renta de un título público,
la percepción en la cuenta bancaria no va a generar imposición de dinero. ¿Qué más se encuentra no alcanzado? Las cobranzas efectuadas a nombre y por cuenta de un tercero, sin intervención de banco. Y acá se referencia a inmobiliarias, mandatarios, etcétera. En tanto no se efectúe bajo un sistema organizado reemplazando la cuenta corriente. Ahora, pensemos un poco. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Ayúdame a pensar. ¿Qué se estaría dispensando aquí? Imaginémonos que somos un inmobiliario. Ahí va, ahí va. En tanto no se utilice como un sistema organizado. Y ponemos un inmobiliario. Me trae Marcela su inmueble porque yo se lo alquile a Juan. ¿Estamos? Juan me paga a mi inmobiliaria en efectivo. Yo ese efectivo se lo puedo dar en la mano a Marcela y acá dice, che, mi tributo y grado no estoy pensado, está muy alcanzado. Dice, ¿estamos? ¿Por qué? Porque si no es mío, es de Marcela, yo no debería tributar. ¿Estamos? Ahora, está no alcanzado en tanto y en cuanto no se efectúe bajo un sistema de pago organizado. Marcela me puede decir, bueno, para, yo le debo, ¿cómo era tu nombre? A Santino. Yo, Marcela, le debo a Santino, no sé, es mi contador, Santino. Mi guía de impuestos por la crédito y débito. Entonces, vos inmobiliaria, Marcelo, no, le paga, no, no me des la plata a mí, dásele en la mano a Santino. Ahí yo estoy actuando como un sistema de pago organizado de Marcela, con modo efectivo, sin intervención de bancos, y quien no está pagando el impuesto sobre la crédito. Marcela. Ella se ahorra porque ese dinero que no era mío, por eso yo no debo tributar, soy inmobiliario, el intermediario, se la doy en la mano a Marcela y Marcela será responsable de si hace o no se puede. Si me lo pide a mí, yo como agente de percepción, o Marcela como contribuyente, está incurriendo en el hecho imponible y si eso se lo pide. Yo intermediario sería la especie de bajar, utilizo fondos de ella por su cuenta y orden, y debo actuar como agente de percepción, yo inmobiliario. ¿Me entiendes? Si yo no lo hago, ella queda con responsabilidad solidaria y ella debe autodeterminar y ingresar el gravamen. El tema es que yo, inmobiliaria, estoy participando en un sistema organizado de Marcel. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Y así son las determinaciones de oficio que tengo que tomar. Y, ¿cómo? Ajá. Más habitual era, sigue siendo, después yo te cuento antes. No tengo interés en el mercado, tengo servicios. Piensen en cualquier actividad económica que venda masivamente a consumidores finales y sea proceso que pueden invertir. Todo ese efectivo, ¿yo qué hago? Y más rápido y demás, ir y depositarlo en cuenta de mi proveedor. Y si es mi principal proveedor, mejor. Si yo estoy haciendo servicio, Shell, y es efectivo, y voy a depositarse en una cuenta bancaria de Don Shell, Sociedad Anónima. ¿Entendés? No deposito en mi cuenta para después ir de ahí transferir. Y ahí estoy incurriendo en un sistema organizado. Lo que vimos cuando vimos que están en 15. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? Autodeterminarme gradualmente. ¿Sí? ¿No? Las inmobiliarias también tienen esta situación. Pero ¿qué pasa? La mayoría le da el dinero en la mano al locador, al propietario del inmueble. Y acá por esa franquicia que vimos recién, si yo se la doy en la mano a Marcela, que es la locadora, yo como inmobiliaria quedo dispensado. Lo que no puedo hacer, porque no encuadra en esa redacción, es ir y pagarle la mano
a los proveedores de los ¿entiendes? La clase pasada hubo un alumno que me preguntó, che, ¿y los consumidores finales cómo estamos con esta situación? ¿Eh? Porque noten ustedes que es un impuesto transaccional, de hecho imponible instantáneo, ¿estamos? Y graba todo movimiento de fondo propio de tercero, es un hecho imponible de alcance indeterminado. Y los consumidores tienen esa situación. Pero es una locura que un consumidor en tal carácter tenga que ir por comprar en efectivo, determinar y grabando un poco. ¿Cierto? Entonces aparece esta franquicia. El depósito de efectivo efectuado a la cuenta bancaria del adquirente, perdón, el depósito en efectivo efectuado por el adquirente en la cuenta bancaria del vendedor por la compra de bienes para uso y consumo particular. Es decir, el hecho imponible, el inciso C de la primera ley, es tan, pero tan amplio que hasta los consumidores quedan dentro. Advertir esta situación, se decide no grabar, no alcanzar, ¿cierto?, las compras que hagan los consumidores, los adquirentes, mediante depósito en la cuenta bancaria del vendedor. ¿Entienden? ¿Qué más queda no alcanzado? La transmisión de cheque mediante endoso conforme a las normas del central. Fíjense ustedes nuevamente, che, si yo transfiero un cheque a otra persona, estaría alcanzado por el inciso H, el inciso C del artículo. ¿Estamos? Ahora, yo endoso el marco de la norma del central, la norma me determina que estoy no alcanzado. ¿Estamos? Para favorecer de alguna manera la transmisión de cheque mediante endoso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un cheque que está agotada la cadena de endosos? ¿Recuerdan cuántos endosos puede tener un cheque? 3. 2 traspasos más el que lo tiene que depositar. ¿Vamos? ¿Qué pasa si un cheque está endosado por el Bueno, especialmente yo al no poder endosarlo, no soy solidario de un cheque con que se pague, pero no soy sentido. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué más sucede en nuestro consumo de los créditos de ley? Esa transmisión de cheque que no pueden pasar porque está agotada la cadena de endoso. ¿Cómo se exime de transmisión de cheque en este endoso? ¿Pueden leer? ¿Cómo es tu nombre? Tía. Ilustrarnos cómo se exime la sesión electoral. Vamos, tía. Lee en voz alta. ¿No sabes leer? ¿No llegas a leer? Dale, léelo en voz alta. La transmisión de cheque mediante endoso conforme las normas de central. 2 condiciones. Primero, transmitir el cheque. Segundo, endosarlo. Si no lo puedo endosar, sistema de pago organizado. Una vez me tocó una auditoría muy grande, una empresa que tenía una parda habitual, una parda de cheques que estaban agotadas las cadenas de endoso. Pero como en el interior de la provincia todos se conocen, todos se confían, nunca tuvieron problemas, lo aceptaban habitualmente, más allá que el sesionario no lo hubiera endosado y por ende no se constituía en garante del pago de ese cheque. ¿Qué? ¿Conocen? Así. Y bueno, ¿y qué hacen con ese cheque? Y lo dejaban al proveedor y por eso lo aceptaban. Bueno, pará. Está agotada la cadena de endosos si usted no puede organizar. ¿Por qué? Porque está no alcanzado si lo transmití mediante endoso conforme al nombre de sanitario. Si no lo puede endosar, no lo puede transmitir. ¿Entienden? Ojo con ese tema. Antes del fin, bueno, se quedan no alcanzar los egresos que se realicen mediante los sistemas de caja chica o fondos fijos. ¿Me han oído hablar? Che, las empresas tienen caja chica, compran, pagan, a veces en efectivo, las cajas chicas están constituidas en efectivo, ¿cierto? La gran pregunta es, che, bueno, ¿hasta cuándo se entiende caja chica y a partir de cuándo es caja chica? Para ser una caja grande. Y eso no está definido.
Entonces tenemos que guiarnos más o menos por uso y costumbre. En una caja chica no me pagues todos los meses a Marcela, porque ahí ya no es una caja chica. ¿Eh? Si me compró la ferretería, en la fábrica de sándwiches de Valentín, en el kiosco de Juan, una vez prácticamente, bueno, si todos los meses le compras, tía, qué sé yo, un insumo que usa en tu producción y esa caja chica está usando como sistema para organizar. ¿Entiendes? ¿Dudas? Hasta aquí hemos llegado con la primera parte. Vamos a ver brevemente la segunda parte, que es el impuesto de sellos. Es mucho más corto, menos complejo. Sí, sí, sí. Más fácil. Se pregunta lo que vimos en clase, pero en definitiva, de los fallos y los antecedentes, ¿qué le tiene que quedar claro? El hecho imponible, el inciso C de la. Ese hecho imponible es complicado, está regulado por cuatro normas de distinta jerarquía. La Corte ya dijo que no viola el principio de legalidad porque la primera parte del hecho imponible está en la ley y el decreto de resolución no abarca una nueva situación, por lo cual es completamente legal, no tiene vicio. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo aplica la figura del sistema organizado? Bueno, un viejo impuesto dijo que era una cláusula antilusión. Entonces, con respecto a este impuesto, el Tribunal Fiscal de la Nación, que comenzó diciendo, es una cláusula inclusiva. El contribuyente tiene que tener la intención de no pagar el impuesto para que se le vengue el gravamen en el marco del sistema organizado. ¿Estamos? Luego vino la Cámara y dijo, todo eso que dice que fiscal de la Nación no funciona. ¿Por qué? Porque el objetivo del sistema organizado es pagar. ¿De acuerdo? Entonces, le da vida al concepto de que es un hecho imponible independiente y autónomo que se devenga con cada pago en efectivo, de manera tal que a vos te sea indistinto pagar por cuenta bancaria o pagar en efectivo. ¿Estamos? No se pasa igual. ¿Estamos? Son los dos conceptos que hay que tener claro. ¿Sí? ¿En el marco de qué ley? ¿Qué decreto? ¿Qué resolución? Y si se sea artículo de la ley, ¿estamos? Y dictamen 15 del 2004 si es un depósito en la cuenta bancaria del proveedor. ¿Viola el principio de legalidad? No, que Antoni Corte Supremo de Justicia de la Nación. ¿Estamos? ¿Es una cláusula antilusiva? No, eso era en la anterior versión de este gravamen. En la actual es un hecho imponible autónomo. Así lo declara la Cámara, no el Tribunal Fiscal, ojo, y la Corte. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Si ustedes se ponen a bucear antecedentes de esto, porque les toca una consulta, una defensa, lo que fuere, hay tanta jurisprudencia controvertida. El objetivo de la materia principalmente es ordenar un poquito los patitos para que no se pierdan. ¿Me voy a entender? Bueno, ¿dudas? Vamos a hablar de impuesto de sello, impuesto local de la provincia. Todas las provincias tienen su impuesto de sello. ¿Y qué es el impuesto de sellos? ¿Alguien aquí ha suscrito un contrato? ¿Alguien suscribió algún contrato? Sí, ¿qué contrato suscribieron? Así, bueno, ¿qué es eso? Un contrato. ¿Hay que cerrarlo los contratos? Bueno, hasta el año 2023, si mal no recuerdo, estaban grabados todos los contratos. ¿Sí? Todos los contratos. A partir del 2023 en adelante, no todos. Solo los nominados en la ley impositiva. Salieron un montón de contratos fuera del objeto del impuesto. ¿Vamos? Solo los nominados en la ley impositiva. Cuando vos vayas a un artículo específico, que ya lo vamos a ver, ¿cuál es la alícuota? Si el contrato tiene alícuota, está grabado. Si el contrato no tiene alícuota, no está grabado. ¿Cómo se llegó a eso? Producto de la erradicación de la ley impositiva de la alícuota general. Hay una alícuota general que cuando no aplicaba ninguna alícuota específica y estaba grabado por esa alícuota general. Ese artículo se derogó para reducir la alícuota aplicación.
que quedó grabado todo el proceso. ¿Entiendes? Cuando un contrato se encuentra alcanzado, cuando reúne una serie de condiciones, por ejemplo, carácter oneroso, si es un contrato gratuito, no aplica impuestos de sellos. Tiene que haber un instrumento, tiene que ser palpable el contrato, y esta es la cuestión vertebral. Tiene que haber contrato. Un contrato de locación puede ser escrito, tácito, y si está escrito, está grabado. Si está tácito, no está. ¿Por qué? Porque graba el instrumento este gravamen. ¿Sí? Para que esté grabado en Córdoba, tiene que haber sido suscrito en la provincia de Córdoba, o al menos tener efectos en ella. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo es tu nombre? Agustina vive en Catamarca y va a venir a estudiar a la Universidad de Córdoba. Desde Catamarca y en Catamarca hay un flaco que alquilaba un departamento en Nueva Córdoba. Entonces suscriben el contrato allá de un inmueble que se alquila acá. ¿Dónde tiene efecto ese contrato? Acá. Entonces, o tiene que estar suscrito o tiene que tener efectos en Córdoba. ¿Sí? Y obviamente el último requisito, nominado por la ley impositiva anual, porque ya los contratos genéricos como tales no están grabados desde el año 2023, si no me equivoco. ¿Estamos? Entonces, que conforme el objeto, actos, contratos u operaciones, todo lo mismo, tiene que haber un instrumento. ¿Sí? De carácter oneroso, contrato por escrito, si no, no está grabado, que esté realizado en Córdoba o que tenga efectos y que esté en la ley impositiva. Si no está en la ley impositiva, no está alcanza. Primer gran cuestión. ¿Estamos? Se presentan unas particularidades con respecto a tarjeta de crédito, los préstamos y los contratos de seguros. ¿Por qué? Porque el Código Tributario los graba. Pero pregunto, ¿alguien tiene tarjeta de crédito? Vos, Marcelo, tenés que tener tarjeta de crédito. Y acá te vas al shopping. ¿Tenés tarjeta de crédito, sí o no? Sí. ¿Firmaste algún contrato? ¿Con qué tarjeta de crédito tenés? Uno, decime. ¿Firmaste algún contrato con Banco Francés por la tarjeta de crédito? Eso es porque no tenés cuenta bancaria. Las tarjetas de crédito, los seguros y los préstamos son contratos de adhesión, donde yo pongo un gancho en un lado y no sé dónde puse el gancho. Son un contrato de adhesión. Nadie los lee. No es como un contrato de alquiler. A ver, ¿qué me alquilás? ¿Por qué plazo? ¿Qué monto? No es lo mismo. Ahora me entiendo. Ahora sí te creo. ¿Estamos? Bueno, acá hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una primera es cuándo se considera que está debidamente instrumentado. Se considera que está debidamente instrumentado cuando alguna de las partes incumplidora agarro ese contrato, me voy a un juez y el juez puede hacer cumplir la parte incumplida. Tiene que tener actitud para. ¿Sí? Si el contrato no sirve para demandar la ejecución forzada a la parte incumplidora, no es un instrumento que cumpla las veces de instrumento grabado en el impuesto de sello. ¿Estamos? Entonces, eso que firmó Marcela con un banco francés con su tarjeta de crédito no cumple estos requisitos. El Código Tributario los graba, pero hay un antecedente. Valdés Juan Manuel, en Buenos Aires, ¿sí? Contra Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque cobraba impuestos de sello por las tarjetas de crédito. Nunca suscribió un contrato. ¿Y qué dijo la jurisprudencia? Tiene razón. Al no haber instrumento no está grabado por sello, pero él lo judicializó. Sí, va incluido, pero si vos lo judicializás al no haber firmado un contrato, como hizo Agustina, con un contrato de locación de inmueble, exactamente. ¿Eh? Claro. Vamos de nuevo. Esperen. Acomodemos un poquito los patitos. Los códigos tributarios de todas las provincias surgen de una norma madre, que es la ley de coparticipación. Esa ley de coparticipación tiene un anexo, un modelo de código tributario. Ese modelo de código tributario hace las veces de convenio multilateral. Todas las partes tienen que apegarse a ese modelo de código tributario porque si no cada uno va a hacer cualquier cosa. ¿Estamos?
Ese modelo de código tributario, para aplicar el impuesto de sello, establece expresamente que tiene que ser instrumentado físicamente. ¿Estamos? ¿Y cuándo es instrumentado físicamente? Cuando cumple la aptitud de título jurídico a través del cual puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento, tiene que ser autónomo. Entonces, incumplir el contrato, yo agarro el contrato, me voy a Juan, que ahora es juez, no es más contador porque no le encanta ni impuesto de cheque ni impuesto de sello. Juan, mira, tengo este contrato. Agustina me lo incumplió. Juan analiza el contrato, cumple todas las formalidades y sentencia que Agustina debe cumplirme la contraprestación. Fin. Si el contrato no me sirve para que Juan haga cumplir el contrato a Agustina, no es un instrumento que pueda ser graduado en el proceso. Eso es donde viene del modelo de código tributario que tienen que todas las provincias del país adoptar, producto de la ley de coparticipación. Tarjeta de crédito es meramente recaudatoria. ¿Por qué? Porque no sirve ese contrato para ir a buscar ante un juez que incumplió el contrato del usuario. En este caso, Marcela versus Banco Francés. ¿Me entiendes? Bien. Lo que se graba entonces es el instrumento, con las condiciones y requisitos que vimos recién. Oneroso, en Córdoba o con efectos en Córdoba, bla, 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 bla. Sí debe ser autosuficiente. Bueno, si hablamos de obligaciones sujetas a condición, la condición se tiene por no escrita y tributa como un contrato no sujeto a condición. Las prórrogas y renovaciones se entienden nuevos contratos, con lo cual hay que pagar impuesto de sello. Cada vez que se adenda con titular nuevo hecho imponible, en la medida que haya una diferencia de impuestos. Supongamos que celebramos un contrato de locación de inmueble con Agustina, que está por vencer porque pasan los 3 años. Decimos, bueno, vamos a adendar y en vez que sean 3, que sean 5 años. Miramos 2 años más, no tengo que renovarlo por 3, porque en 5 años total transito toda la carrera, no me hace falta salir de Nueva Córdoba. Esos 2 años que surgen de una adenda se tienen un nuevo hecho imponible. ¿Entiendes? Bueno, ¿quién es contribuyente? Cada parte del que celebra el contrato. Agustín y yo, ella por locadora, yo por inquilino. ¿Estamos? Y la norma prevé que son divisibles. O sea que ella tiene que afrontar el 50% y yo tengo que afrontar el otro 50%. Los dos en calidad contribuyente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Hay establecido una serie de excepciones a la división que lo afronta el usuario, el consumidor del contrato que se debe cerrar. ¿Quiénes son? Dependiendo si es el caso. Créditos. Bueno, el solicitante de los créditos, los pagaré, las órdenes de pago, el librador, giros y transferencias y demás, y el tomador de las giros bancarias, transferencia, contrato seguro y el asegurado. Autorizaciones para girar descubierto lo va a soportar el 100% el titular de la cuenta bancaria. Si hablamos de transferencia de automotor, el comprador, el vendedor no soporta, el sello. Y si hablamos de las tarjetas de crédito, ¿cierto? El usuario. Son las excepciones a soportar el 50% cada parte que firma un contrato. ¿Cómo se calcula el impuesto de sellos? Por el valor nominal total del contrato. Supongamos que establecimos 36 meses, 1 peso con Agustina por mes de alquiler y bueno, todo el contrato van a ser 36 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que se debe pagar IVA porque una oficina, no me pido el departamento, no me acuerdo lo que está diciendo. En el local comercial es 36, 1 peso por cada mes por los 36 meses más IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Forma parte de la base imponible de impuestos de sellos. Ojo, acá no es neto de IVA, no hay impuestos sobre impuestos. Acá sí hay impuestos sobre impuestos. ¿Vamos? En el caso de permuta, ¿qué hacemos? Bueno, Juan tiene un rodado que vale 10 y yo tengo un rodado que vale 12. Y lo vamos a permutar. Él le interesa mi rodado y a mí me interesa su rodado por más que sea menor. ¿Sobre cuánto pagamos impuestos sellos? Dice la norma sobre la semisuma.
10 más mi 12, 22, dividido 2, 11, pagamos impuestos de 11. Eso aporta el 50 y el otro 50. ¿Entienden? Si hablamos de inmueble, la misma situación. Y si hablamos de sumas de dinero, bueno, va a ser la suma de dinero. Tiene que estar escrito, documentado. Te lo pueden cobrar, sí, si un código tributario se salió del rebaño y dice que no, vencer los contratos digitales. Vos vas, puede ser Don Valdés, ir al juez y decir, este impuesto no se debe acá. ¿Qué fue el que va a decir Juan en este caso? No, no se debe un gravamen. ¿Por qué? Porque no hay instrumento. Tiene que haber instrumento. Pero polarizo. Pero polarizo. Yo te hago una carta oferta de locación de inmueble. Te digo todas las condiciones en esa carta oferta en cómo te alquilaría el inmueble. Va a ser el departamento que yo no le alquilo más a vos. Va a ser departamento en la Córdoba, quinto piso contrafrente, un canon mensual de tanto, 36 meses. ¿Estamos? Y te hago llegar la carta oferta. Y la aceptación de esa carta oferta es contra la aceptación de mi primer factura en un plazo de 15 días desde recibida la carta oferta, en tanto y cuanto vos no la anules, no la rechazas. Pasaron los 15 días, no la rechazaste, te emito la factura. Va a ser 100 sin IVA, porque un departamento no lleva IVA. ¿Sí? Pregunta, ¿esa carta oferta es un instrumento? No. ¿Por qué? Porque solo está mi voluntad, la de alquilarte. Tu voluntad en esa carta de oferta no está. El contrato tiene que estar firmado por una parte y firmado por la otra parte. Si uno firma en un instrumento y el otro firma en otro instrumento, así opera la carta de oferta, allí no hay contrato grabado. ¿Entiendes? Yo te lo llevé a ese extremo para que vos ya con ese ejemplo descarte los contratos digitales. A menos que venga una provincia con afán de recaudación, meta el código tributario, así como están grabadas las tarjetas de crédito, que ya sabemos que la jurisprudencia no lo avala, grábese los contratos digitales y anda a judicializármelo. En el mientras tanto me pagan todos los que. ¿Entiendes? ¿Qué más? Bueno, en el artículo 286 del Código Tributario se establece una serie de sanciones objetivas. En el 287 se establecen exenciones objetivas. ¿Cuáles puedo resaltar acá? Bueno, los cheques son un instrumento, la norma lo exime. Los recibos de cobro, que es otro instrumento, la norma lo exime. Contrato de locación de bienes inmuebles urbanos destinados a casa habitación. Pero recién hablamos de un contrato de locación con Agustina. Y estaba en impuesto sello. Bueno, acá se exime, pero no se exime en todos los casos. Se exime si el monto mensual del alquiler es para el 2026 inferior o igual hasta 1.230.000. Si yo a Agustina le pago por mes 1.250.000, ese contrato está grabado en sello. ¿Entiendes? ¿Qué más? ¿Cómo se liquida este gravamen? Bueno, suscrito el instrumento, tengo 15 días hábiles para ir y pagar el impuesto. ¿Estamos? ¿Cómo se paga? A través de un sistema informático que es la página de renta. Yo tipifico el contrato, sale volante de pago, voy y pago. De la enunciación que haga la ley imposible. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, si un contrato debiéndolo haber sellado, no lo selle, viene renta de cobro y da con el contrato, ¿qué puede suceder? Bueno, ya hay una parte establecida en la LIA, en el artículo 43 de la ley positiva anual para el 2026, dice, che, si el contrato que debiste sellar no lo sellaste, pero lo sellas dentro de los 3 meses, bueno, todo lo que se debe utilizar, monto, alícuota y demás, se va a incrementar un 20%. Como una suerte de castigo por mora o registro tardío del contrato. Si es entre 3 meses y 6 meses, un 30%, y así se va graduando hasta llegar a 12 meses, un 70%. Eso debe haber más, un 70% más de impuestos sellos, si se quiere. ¿Vamos? El artículo 45 de la ley impositiva establece a qué alícuotas se encuentran alcanzados los contratos que allí se nominan. ¿Qué sé yo?
Tengo un inmueble, le voy a dar a mi padre el usufructo para que viva in eterno. Bueno, cuando yo celebre la escritura pública de ese usufructo, que es un derecho real sobre el inmueble, va a estar grabado el 4 por mí. Me van a conocer. ¿Cuál otro me interesa que sepan? Los contratos de locación y sublocación de inmuebles. Como Agustín me cobra 1.250.000 de interés mensuales, ese contrato no está exento. Entonces, ¿qué alícuota voy a tributar? El 5 por mil. ¿Estamos? Los contratos de mutuos o préstamos, cada vez que yo pido un préstamo, me van a cobrar un impuesto de sello, la alícuota del 6 por mil. ¿Sí? Boleto de compraventa de inmuebles, si me cansé de alquilarle el departamento a Agustín y si lo quiero comprar, voy a tributar al 7 por mil. Contrato de arrendamiento rural, si a Marcelo le alquilo un campo para poner una explotación agropecuaria, y bueno, voy a tener que tributar al 7,5%, 7,5 por mil. Compra-venta de inmuebles, posesión y acciones sobre los mismos, cuando el impuesto no lo pago a través de la web de rentas. Tiene una alícuota agravada. Si yo voy con el contrato a la dirección de rentas y te digo, determíneme, téngame el volante de pago, ¿me lo va a hacer? Sí, me lo va a hacer. Pero ahí la alícuota no va a ser la que vimos recién. Ahora va a ser la alícuota del 10%. ¿Por qué? Porque no usé canales virtuales para pagar mi impuestos. ¿Entiendes? Bueno, cada vez que yo tenga una cuenta bancaria y gire en descubierto, voy a deber el impuesto de sellos a la alícuota del 12 por mil. Si compro un auto con prenda, por esa prenda voy a tener que pagar el impuesto de sellos al 12 por mil. Bueno, parcela, cada vez que pague la liquidación de la tarjeta de crédito del banco francés, va a tener que pagar el 15 por mil de todo lo consumido. ¿Eh? Si no hace como Valdés, de ir a un juez y decir este impuesto no es una deuda. ¿Qué sucede? Puede haber contratos que cumplan todos los requisitos, pero cuya base imponible no está determinada. Por ejemplo, un contrato de suministro. ¿Cómo es tu nombre? El tuyo. Valentino, me habías dicho y no me lo olvidé. Valentino, Valentín. Valentín fabrica tapas y yo tengo una embotelladora. Y le digo, Valentín, vamos a celebrar un contrato de suministro donde todos los meses me vas a habilitar una cantidad de tapas que yo te voy a pedir previamente. Y eso me aseguro que Valentín está en mi disposición. Lo firma él, lo firma yo, título oneroso, provincia de Córdoba, un instrumento grabado, y acá la China. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? No tiene base imponible, porque para que se genere el valor de ese instrumento, Valentín me tiene que empezar a suministrar. ¿Y cómo se paga en ese caso impuestos sellos? Bueno, dice la norma, lo que primero vas a hacer, vas a pagar un impuesto fijo de 49.000 pesos vigente para el 2026. ¿Qué va a ser a cuenta de cuando termine el contrato de suministro, me paga la diferencia? Si el contrato de suministro no termina nunca, tenemos que hacer un corte de los 5 años. 5 años del contrato de suministro, Valentín, ¿cuánto me vendiste en estos últimos 5 años? Tantos pesos, masiva, agarro esos pesos más IVA, le aplico la alícuota para el contrato de suministro y pago ese impuesto menos los 49.750. Contrato de valor indeterminado. Y esa es la estructura para todos los contratos que ustedes tienen nominados en la impuesto. Hemos ido rápido. ¿Dudas? Bueno, si no tienen dudas, estamos liberados y nos vemos el jueves para lo que tengan que aprender para hacer parte. ¿Sí? ¿Cómo? Teóricos queda el del lunes, pero ese no entra al parcial. ¿Sí? Sí, sí. Jueves el tercer parcial. ¿Cómo? ¿Cómo? El viernes en principio no habría nada. ¿Cómo? Va a haber un práctico integrador que está armando a efectos de que vean cómo funciona la carga en el aplicativo, todas las cuestiones para bajar. Todo esto hemos visto en el IVA, lo estamos diagramando que en principio se haría no el jueves de la semana que viene, sino el otro. ¿Eh? Sí, ¿vamos? ¿Cómo?
si aprobaste el primero y el segundo, no te conviene rendir. ¿Sí? ¿No estás segura? Ya, ¿estamos?